Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a un sábado, a un tiempo de tu reunión. Si tú eres nuevo por este rumbo, te damos la más cordial bienvenida. Nosotros somos Jóvenes MB de Misión Victoria, Ciudad del Carmen, el cual nos alegra mucho y nos complace que puedas estar hoy conectado y que puedas estar sintonizándonos en este momento. Y vamos a ver hoy un tema muy, muy interesante que yo sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Sé que va a ser de mucha edificación y que posiblemente en algún momento de la semana tengas que volver a repasarlo, tengas que volver a verlo, porque créeme que en estos días, sobre todo en estos días, el Señor me ha ministrado demasiado con este tema y deseo de todo corazón, he estado orando como no te imaginas, deseo de todo corazón que también lo sea en tu vida, que pueda ser como un refrigerio, así como cuando tienes mucha hambre. Imagínate que tienes mucha hambre y te invito a una torta así de esas cubanas, o una torta de lechón, o una torta de cochinita, lo que a ti te guste. Pero imagínate que tienes mucha hambre, ¿no? ¿Cómo agarras esa torta? Y no se vayan a sentir, por favor, nadie, no vayan a decir, ¿cómo vas a comparar la palabra con la comida de esa forma? Oh, no, es una forma de ejemplificarte. Deseo que este tema sea como un refrigerio para ti, que sea así, igualito como cuando te comes esa torta así con esas ganas y con esa desesperación, o como cuando te echas esa coquita. ¿A poco no cuando estás así con mucho calor como en este momento, te cae una coquita ahí regalada y dices, no, hombre, así bien fría como me gusta, fría y gratis, ¿no? Vamos a iniciar ya nuestro tema de hoy. Y yo sé que tú pudiste ver ahí la imagen como siempre, y es un tema muy padre, es un tema que en estos días, como te he dicho, y lo voy a hacer lo más breve posible, el Señor me bendijo mucho. ¿Con quién decido caminar? Y a veces puede escucharse como una frase o puede escucharse como una pregunta, pero es algo muy importante. Tú, adolescente y joven, si en este momento me escuchas, créeme que si fueras con un adulto y le preguntaras, a ver, si tuvieras la oportunidad nuevamente de decidir hacer o decidir escoger lo que ya has hecho antes, ¿cambiarías algo? Y estoy totalmente seguro que algunos van a ser muy sinceros y van a decir, sí, pero si no hubieses nacido tú, no, no, es cierto, no va por ahí, ¿no? Algunos se fueron con que sí, me hubiese gustado cambiar de esposo, ¿no? O de esposa, no, para nada. Pero son decisiones muy importantes. Yo sé, joven y adolescente, que no es el momento y no te voy a hablar de eso, despreocúpate, nada que ver, ¿ok? Es totalmente diferente, es otra cosa, pero es muy importante con quién decidas caminar. Es muy importante y como te lo he dicho en otras ocasiones, tu vida va a estar llena de decisiones. La vida está llena de decisiones. Todos los días tomamos decisiones muy importantes y esas decisiones pueden ser muy favorables o también pueden ser muy lamentables. Si alguna persona que tomó una mala decisión, ya sea para adquirir un préstamo, ya sea para adquirir una responsabilidad, ya sea para comprometerse con alguien, para aceptar un trabajo, para aceptar algo, si alguna persona tomó en algún momento una mala decisión y decidió unirse con alguien, decidió hacer un negocio con alguien y le fue mal, podrá decirte en este momento, hey, piénsalo bien. Antes de tomar la decisión, piénsalo bien. Y es como en los deportes. A mí siempre me gusta ejemplificártelo con los deportes. ¿Se ha visto ese deporte en donde van de 6 a 10 personas en una balsa y van todos remando? Es un deporte en donde está conformado como muchos por varias personas, pero todas esas personas están bajo un mismo sentir, todas están con un mismo propósito y todas están remando hacia una misma dirección. ¿Qué pasaría si de esas 6, 8 o 10 personas decidieran, no, tú síguele, yo no remo? Incluso en un video vi en una ocasión que una de las personas que iba hasta adelante se rompió su remo y se sentía tan mal porque le estaba restando velocidad, porque él al no ir remando estaban perdiendo velocidad a su equipo y él empezó a hacer el ritmo como si estuviese remando aún sin tener remos en las manos, y de una u otra forma eso le ayudó al equipo en forma motivacional, como tú quieras. Pero si ellos hubiesen decidido caminar con una persona que rápidamente se hubiese sentido frustrada y fracasada y rápidamente se hubiese tirado, y hubiese sido una gran carga para ellos y hubiese sido lamentable. Y así en nuestra vida, todos los días tenemos decisiones, ¿ok? Que pueden cambiar y que pueden influir mucho, mucho en nosotros. Y mira, te voy a hablar con la palabra de Dios. Tú sabes que cuando el pueblo de Dios fue liberado, ahí, en ese momento, Dios quería tener una relación con ellos. Y con calma tú lo puedes leer en Éxodo 20, del 18 al 26, ahí en tu casa. El pueblo sintió temor de Dios porque Dios les quiso hablar. Dios quiso que
ellos escucharan. Dios quiso tener esa comunión. Pero dice la palabra de Dios increíblemente que ellos decidieron no escuchar la voz de Dios. Ahí en el versículo 19 le dijeron a Moisés, si quieres, tú ve a hablar con Dios. Y tú habla con Dios, y tú platica con Dios, y después ven y platica, o ven y dinos lo que has hablado con ellos. El pueblo, en el versículo 21 de ahí, de este pasaje de Éxodo 20, dice que el pueblo se mantuvo alejado. El pueblo, y déjame decírtelo de esta forma, como muchos de nosotros o como muchas personas, a veces nada más deseamos el beneficio, a veces nada más deseamos el favor, a veces nada más deseamos la recompensa, pero no deseamos hacer el sacrificio, no deseamos dar esa fuerza o esa milla extra, no deseamos luchar o sufrir por lo que tenemos que pasar para poder obtener ese beneficio, esa meta o esa recompensa. Así estaba el pueblo, le dijo a Moisés, no, mira, tú habla con Dios, porque como ellos escucharon que la voz de Dios era como truenos, se oscureció, había relámpagos, entonces dijeron, no, nos da miedo que vayamos a morir, entonces no nos queremos arriesgar, mejor tú habla con Dios. Y el pueblo de Dios en ese momento decidió no caminar con Dios, decidió no seguir de la mano de Dios. Y las consecuencias ante esa decisión fueron muy fuertes. Moisés obedeció y Moisés sí decidió caminar y Moisés decidió sujetarse. Y mira, hoy no estamos tan lejos de aquellos tiempos, o no estamos tan lejos de aquella manera de pensar o de vivir. Incluso en la Biblia tú lo puedes leer en Hechos 17, que habla de los atenienses o de las personas que vivían en Atenas. Y Pablo en ese momento, cuando llegó a ese lugar, después de estar compartiendo en otros lugares, siempre que empezaba a compartir Pablo y les hablaba de un Dios vivo, de un Dios que resucitó, les hablaba de Jesús, de un Dios todopoderoso, aquellas personas inmediatamente trataban de aprenderlo, inmediatamente trataban de atentar contra su vida. Y así por eso Pablo se tenía que ir moviendo de lugar en lugar. Cuando llegó aquí a Atenas con los atenienses, se dio cuenta, y tú lo puedes leer ahí más adelante, te lo voy a poner aquí en perdona que me mueva, ya sabes que trato de compartirte los versículos, se dio cuenta que, y déjame llenarte un poquito más de cultura, los atenienses, aparte de los 12 dioses principales que tenían un innumerable de dioses o deidades en los cuales ellos creían. El dios del trueno, el dios del cielo, el dios de la tierra, el dios de la cosecha, un dios para cada cosa. No estamos hoy muy alejados de eso. Y Pablo, cuando llegó a ese lugar, ahí te lo puse en Hechos 17, ¿ok? Versículo 16 dice, mientras Pablo se esperaba ahí en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Y en algunas veces hemos platicado, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es todo aquello que reemplaza el lugar de Dios en tu vida. Un ídolo puede ser el dinero, un ídolo puede ser el juego, un ídolo puede ser un artista, un ídolo puede ser una serie, un ídolo puede ser todo aquello que en tu vida suples o cambias el lugar de Dios. Se convierte y pasa a ser en tu vida un ídolo. Muchos tienen el ídolo del dinero y luchan y se esfuerzan y se desviven y se desgastan porque quieren más dinero, y como dicen, no tienen llenadera, ¿no? Entre más tienen, más quieren y no se satisface aún teniendo el dinero. Otros puede ser el reconocimiento, el querer sobresalir, el querer ser siempre visto, y es como un ídolo para ellos, ser notorio, que los demás digan, oye, qué bien haces las cosas. Y hoy te podré decir, ¿cuántos ídolos hay en tu vida? ¿Cuántos ídolos están rondando ahí por tu cabeza, queriendo caminar contigo? Y peor aún, tú decidiendo caminar con ellos y llevando juntamente con ellos tus decisiones. Y ahí estaba este buen Pablo hablándole a los atenienses y les estaba diciendo que existía un Dios real. Pero fíjense lo padre de esta historia, y ya con calma tú léelo ahí en tu casa, que para que Pablo les hablara, vio que en ese lugar había un lugar vacío. Y en ese lugar vacío, te lo voy a poner aquí en el versículo 22, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que ustedes son muy religiosos. Y lamentablemente aquí lo hemos tocado muchas veces, la religión no es buena, la religión te ciega, la religión te hace a veces tomar decisiones que no son buenas, joven, te hace tomar decisiones incorrectas, te empiezas a cegar. Y a veces el creer estar bien te hace religioso y te hace olvidarte de lo principal, como lo hemos comentado y hablado muchas veces. El amar al Señor tu Dios con todo tu corazón,
el amar a tu prójimo como a ti mismo y de otras cosas que el Señor nos mandó a hacer. Pero la religión a veces, desafortunadamente, nos va cegando. Y te lo voy a demostrar en este mismo pasaje. Ahí, en el versículo 23, fue entonces cuando Pablo les dijo, hoy les vengo a anunciar de ese Dios. Y ahí en un lugar que estaba vacío y que decía al Dios desconocido. Y Pablo les dijo, yo le vengo a hablar de ese Dios al cual ustedes desconocen. Pueden estar adorando, pueden estar creyendo en un sinnúmero de dioses, pero se les pasa o se les olvidó o no han entendido que el Dios más importante es a ese Dios al cual ustedes no conocen. Y ese Dios es al cual yo les vengo a hablar. Y fíjense que no era fácil en ese momento Pablo hablarle en el lugar de Areópago a estas personas, porque eran personas como tú, como yo hoy en día, que tenían conocimiento, que no las podías engañar tan fácilmente, que ellos tenían educación y eran personas que se sentían sabias en lo que creían y en lo que profesaban. Por eso cuando Pablo se acerca y empieza ahí a mencionar de ese Dios que ellos no conocen y empieza a decir que Él es un Dios vivo, que Él es un Dios que resucitó, que Él es un Dios real, dentro de esas personas hubo tres reacciones. Los primeros empezaron a decir, y yo sé que a ti te ha pasado, no, este está loco, este no sabe lo que dice, este ya está bien pasado, ya nada más cito Dios, y empezaron a burlarse de Pablo. Otras personas tomaron la opción que también en algunas ocasiones nos han dicho o nos han hecho, me parece interesante, pero luego platicamos de eso. Tengo que ir a ver la comida que dejé en la lumbre, ¿no? Tengo que ir a ver que mis hijos estén bien. Me parece interesante lo que dices y lo que hablas de Dios, la verdad suena muy bonito, pero fíjate que tengo que ir a trabajar, ¿no? Se me olvidó que dejé un pendiente. Y así muchas veces, cuando alguien habla de Dios, ves esa actitud en la gente. Total desinterés. Y cada quien toma la decisión que quiere. Pero hubo otra actitud o hubo una tercera decisión de unas personas y esa fue el escuchar de ese Dios vivo. Y varios de los que estaban ahí, incluso uno de los principales, decidió reconocer, porque Pablo les estaba hablando que era importante reconocer y arrepentirse. Pero ¿por qué te digo esto? Porque en estas dos historias breves que te acabo de mencionar, la del pueblo de Dios a través de Moisés, que decidieron no caminar con Dios, y en esta, en donde los atenienses tenían muchos ídolos, tenían muchos dioses, pero no tenían al Dios verdadero, no conocían al Dios verdadero y aún así, la mayoría, cuando se les presentó, cuando se les habló de ellos, decidieron no aceptarlo, decidieron no conocerlo. Y entonces, en ese momento, ellos decidieron caminar con sus otros dioses. En ese momento, como yo te digo, ¿con quién decido caminar? ¿Con quién has decidido caminar tú? ¿Con quién has decidido pasar los días de tu vida? ¿En quién has decidido creer? Y mira, te lo tengo que decir de esta forma, porque así como vimos que ellos eran unas personas muy religiosas, ellos eran unas personas muy conocedoras, a veces suele suceder eso en nuestra vida. Pasan los meses, pasan los años y solamente empezamos a caminar con un Dios, como te dije la semana pasada, del cual nuestros padres nos han hablado, del cual nuestros tíos nos han hablado, del cual alguna persona cercana nos han hablado, pero no hemos decidido nosotros caminar y no hemos decidido nosotros conocer. Y pueden pasar muchos años así. Y puede ser como la historia, como la vida de Job, que él era un hombre honesto, él era un hombre íntegro ante los ojos de Dios. E incluso él ofrecía holocaustos por sus hijos, por si sus hijos llegasen a hacer algo malo delante de los ojos de Dios. Pero tú sabes la historia de Job cuando lo perdió todo, perdió todas sus posesiones, toda su economía, su familia, se llenó de una enfermedad y después de todo ese proceso, Job entendió y dijo, reconozco que todo lo puedes, que mis pensamientos van más allá. De oídas te había oído, Señor, pero más ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me responderás. Y tuvo en ese momento, Job, un encuentro con Dios, una relación con Dios. Y es lo que hoy a ti y a mí nos hace falta.
No solamente porque tuve un momento bueno en un congreso, porque tuve un momento bueno un domingo que fui a una iglesia, porque tuve un momento bueno en una ocasión, sino es todos los días de nuestra vida, desde que nos levantamos. ¿Con quién decido caminar hoy? ¿Con quién decido que se suba o yo subirme a la barca de esa persona? Y es una decisión importante, joven, y ojalá no te desconectes y ojalá continúes, porque lo que vas a ver más adelante va a ser de mucha bendición. Yo sé que en algunos momentos de tu vida vas a pasar por situaciones. Y en alguna ocasión yo te dije, yo conocí a Dios a los 13 años, pero de los 13 a los 16 años me congregaba, iba lunes, perdón, a oración, jueves a la reunión, iba los domingos 2 días y no fallaba todas las reuniones. Pero de los 13 años a los 16 años nunca conocí a Dios, siempre escuché de Dios nada más. Hasta que cumplí o hasta que llegué a los 16 años y tuve un encuentro con Dios, es como pude entender muchas cosas, es como pude comprender lo que muchas veces me decían y que yo nada más como persona que no tiene conocimiento repetía y hacía, pero sin saber y sin tener ese encuentro o esa relación. Y a veces, si somos honestos, a veces muchos andamos caminando de esa forma. Como te dije, nos hablan de un Dios que sana, nos hablan de un Dios todopoderoso, pero no lo creemos o lo creemos de cierta forma, pero no lo hemos vivido y no lo hemos experimentado. Ahí más adelante, en el Salmo 9:10, te lo voy a poner, dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, porque por cuanto, perdón, tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscan. En ti confiarán. ¿En quién has confiado? ¿Has confiado en Dios? ¿Tú has confiado en Dios? Y yo te podía preguntar en este momento, ¿tú confías en Dios? Seguro que me vas a decir que sí. Y yo te diría, ok, ¿cómo es Dios? ¿Cómo se ha manifestado Dios en tu vida? ¿Cómo es que tú has conocido a Dios? ¿Cómo es que tú has experimentado el amor, la gracia o el poder de Dios? Y te podría hacer o me podría hacer yo un montón de preguntas. Y créeme que muchas de ellas nos podríamos poner en jaque, así como que, no, pues mira, y podríamos tartamudear un poquito, podríamos quedarnos incluso callados, pero es muy importante conocer a Dios por lo que es, pero a veces no lo podemos conocer hasta que no experimentemos, hasta que no tengamos esa relación. Como yo te dije hace un momento, perdón, 3 años pasaron de mi vida, 3 años pasaron en los que estuve ahí, pero nunca tuve un encuentro, nunca tuve una relación. Y el conocer a Dios no nada más es de que sí, yo he escuchado, como decía Job, o como muchas otras personas, no, sí, yo he escuchado de Dios. El conocer a Dios, ¿cómo se manifiesta o cómo se puede demostrar? Porque sabes qué le agrada, sabes qué le gusta, sabes qué es lo que le hace sentir bien, y es de la misma forma como tú conoces a una persona. Cuando tú conoces a una persona, aún sin que esa persona hable, tú puedes decir, está molesto, o de seguro esa persona está triste, perdón, de seguro él está triste, porque lo conoces, porque sabes sus reacciones, porque sabes sus caras, sabes sus expresiones, y sin antes de que él hable, tú puedes decir lo que él puede estar pasando, porque has aprendido a conocerlo. De la misma forma, nosotros, adolescente, joven o grande que hoy me escuches, de la misma forma, tú tienes que aprender a conocer a Dios, aprender a conocerlo bajo lo que Él es, no solamente por sus nombres, lo vimos hace un momento, no solamente por sus nombres. Cuando Job, cuando Moisés, cuando cada uno de ellos tuvo un encuentro y una relación con Dios, su perspectiva cambió totalmente. Y mira, el primero que te voy a poner fue este, Jehová Jireh. Yo sé que estoy seguro que tú en algún momento de tu vida has escuchado Jehová Jireh, que es, el Señor es mi proveedor. Pero a lo mejor tú dices, no, sí, yo sé que Dios es el que prospera y ya, y tú adolescente y joven en este momento no puedas entender la magnitud de ese nombre, la magnitud de ese Dios todopoderoso, pero te aseguro que si te acercas ahorita al terminar esta reunión con tu papá, con tu mamá, con tu tutor, y le puedes decir, papá, mamá, ¿tú crees que Dios es tu proveedor? Te puedo apostar que te va a decir, por supuesto, no sé cómo le hemos hecho en esta pandemia, no sé cómo le hemos hecho en todos estos meses, pero Dios es nuestro proveedor. Dios es el que nos ha dado la bendición. Dios es el que nos ha dado los alimentos. Dios es el que nos ha dado, porque tú puedes escuchar en las noticias y tú puedes escuchar en muchas partes del mundo la crisis y la situación que se está viviendo.
Pero cuando tienes una relación con ese Dios, así como en este pasaje, en Génesis 22, y te lo pongo ahí para que tú con calma, si gustas más tarde leerlo en tu casa, y si ya te lo sabes, qué bueno, en Génesis 22, del 13 al 14, tú sabes que Abraham estaba a punto de sacrificar a ese ser tan amado por el cual él había deseado tanto tiempo. Y él en obediencia a Dios, en esa relación que él tenía con Dios, él en obediencia estaba a punto de sacrificar a Isaac. Y justo en ese monte, justo en ese lugar, Dios dio una provisión, Dios puso a un carnero, y que en ese momento en que Abraham vio inmediatamente la respuesta de Dios fue cuando dijo: tú eres mi Jehová Jireh, tú eres mi proveedor. Pero no es hasta que tienes un encuentro y una relación, y no es hasta que tú lo vives, que en realidad tú puedes decir: Él es nuestro proveedor. Ahorita, como te dije, tú adolescente y tú joven a lo mejor no entiendas y no puedes decir: no, pues sí, Dios es mi proveedor, porque estás tan acostumbrado que cada vez que te paras hay algo en el refrigerador, porque estás tan acostumbrado que cada vez que te paras hay luz en tu casa, que estás tan acostumbrado que cada vez que te paras tienes muchas comodidades, incluso más que otras personas, y estás tan acostumbrado porque siempre han estado ahí. Pero solamente es cuando pasas por una necesidad, cuando pasas por una circunstancia, o cuando a veces se va la luz a nivel general y pasan horas y no hay luz y estás: ay, cómo extraño el internet, cómo extraño la luz, cómo extraño la tele, cómo extraño el ventilador, el clima. Es cuando tú realmente valoras lo que hace la luz. En este caso, este medio ahí en tu casa. Lo mismo es con Dios, joven. ¿Con quién decido caminar? Y estoy seguro que algún tutor o algún papá tuyo te podrá decir fuerte y claramente: sí, Dios es mi Dios Jireh, o Dios es mi Dios proveedor. Porque fíjate que me ha pasado esto. Yo no sé cómo lo hace Dios, pero llega el fin de mes y tengo para pagar la renta. Yo no sé cómo lo hace Dios, pero llega el fin de mes y tengo para pagar a los trabajadores o a las personas que están a mi cargo. Yo no sé cómo lo hace Dios, pero tengo para pagar el gas, tengo para pagar la despensa. Y ahí ellos están viviendo una relación, pero tú no puedes, joven, vivir bajo esa relación que tu papá y tu mamá tienen con este Dios todopoderoso y este Dios proveedor. Tú tienes que aprender a buscar y tienes que aprender a decir: yo quiero conocer ese Dios proveedor. Y yo sé que tú tienes también necesidades, yo sé que tú tienes también deseos. Y ahí es donde se activa la fe, y ahí es donde comienzas a vivir en fe, y ahí es donde empiezas a buscar de Dios y dices: Señor, tú conoces mi corazón, yo deseo esto. Y si están los planes de Dios, y digo si están los planes de Dios, porque desear, todos podemos desear: bueno, pues yo deseo un Lamborghini, deseo una mansión, deseo que tenga 2 albercas, que tenga, o sea, uno puede desear cualquier cosa, pero no estamos de acuerdo, bajo la voluntad de Dios, porque eso no va a traer bendición en tu espíritu, eso no va a traer bendición, tal vez en tu carne, en tu cuerpo, va a decir: uy, qué padre. Pero muchas personas, créeme, joven, y no te lo digo en broma, muchas personas que lo tienen todo, están tan vacías y tan destruidas por dentro, están tan solas, que lo único que tienen son sus millones y lo único que tienen son sus bienes, pero que en realidad están tan vacías y tan solas. La riqueza, la bendición no se basa nada más en eso. Pero bueno, seguimos, ¿ok? ¿Con quién decides tú caminar? ¿Con quién he decidido yo caminar? Y muy seguro has escuchado también de este Dios Nisi, que significa Él es mi bandera. Y de seguro también tú puedes decir: ah, no tengo yo relación, lo he escuchado nada más, y en algún momento puedes decir: sí, Jehová es Nisi, Jehová es Nisi. Pero hasta que no vives un proceso, como en este momento Moisés en Éxodo 17, capítulo 15 y 16 vivió, hasta que no vives un momento así, es como tú puedes decir: ciertamente el Señor es mi bandera. Porque en ese momento, cuando iban a pelear, en ese momento, cuando iban a, el ejército de Dios o el pueblo de Dios iba a combatir contra los amalecitas, en ese momento, cuando Moisés alzaba las manos, yo sé que a lo mejor tú has de recordar algún otro pasaje, cuando Moisés alzaba las manos, empezaba a ganar el pueblo de Dios. Pero Moisés, ya de una edad muy avanzada, cuando se cansaba, y fíjate lo importante, ¿quién fue el que decidió caminar con Dios? El pueblo, Moisés. Fue Moisés, recuérdalo. ¿Y a quién respaldó Dios? A Moisés. ¿Y por quién se salvó el pueblo? Fue a través de la vida de Moisés. Y lo mismo puede ser si tú decides caminar con Dios sobre la vida de las personas que están alrededor tuyo. Ahí estaba Moisés, de una edad avanzada,
y estaba Aarón de un lado y Hur del otro. Y tuvieron que ayudarlo porque cada vez y se dieron cuenta que Moisés bajaba los brazos, el enemigo o el ejército de los amalecitas empezaba a vencer al pueblo de Dios. Y ellos inmediatamente se dieron cuenta y dijeron, le pusieron, dice la palabra y tú lo puedes leer, le pusieron una roca, se sentó Moisés y le ayudaron a alzar las manos y pasaron horas hasta que el pueblo de Dios pudo vencer y les dio la victoria sobre los amalecitas. Y en ese momento entonces ellos entendieron que Jehová era su bandera, que Jehová era esa persona que peleaba por ellos, que iba ahí adelante. Y hoy te pregunto, a lo mejor tú no has tenido un momento en tu vida en el cual todavía has sentido ese Dios todopoderoso, pero va a llegar y tienes que estar preparado porque entonces tú vas a tomar la decisión con quién vas a caminar, con tus recursos, con tus amistades, con las personas o tus influencias ahí en el mundo, con tus posesiones o con los bienes o con lo que puedas tener ahí en el mundo, con tus amigos, tus cuates que están ahí en el mundo, o con este Jehová Nisi, con este Jehová que va a ser tu bandera, con este Jehová que te va a dar la estrategia y te va a dar la fuerza y te va a ayudar. Tú decides con quién. Y más adelante vamos a ver otro rapidísimo, Jehová Rafa o Jehová Rafa. El Señor sana. Y esto lo vemos ahí en Éxodo 15, 22 al 26. Y mira, solamente el que ha disfrutado y el que ha vivido una sanidad de parte de Dios puede decir, verdaderamente Dios tiene el poder y para Él no hay nada imposible para sanar. Yo a los 16 años tuve la bendición de ser sanado por Dios. Estaba ahí en el hospital y estaba a punto ya de que me pasaran cuchillo y de ser operado. Y tuve un encuentro con Dios tan padre y tan hermoso que en algunas ocasiones lo he contado. Y que ahí en ese momento dije, Señor, yo te quiero conocer. Y si en tu palabra dice que tú eres un Dios sanador, demuéstramelo. Y si en tu palabra dice que tú tienes el poder de sanarte, muéstramelo, te lo pido. Y yo sé, y también te he dicho, joven, adolescente, o tú que me escuchas, a lo mejor no es la mejor forma o la mejor manera de decirlo, pero es mi relación que yo tengo con Dios, es la forma en la que yo platico con Dios. Y en ese momento yo así estaba, Señor, demuéstramelo, por favor. Haz que esta palabra viva en mi vida. No te lo tengo que alargar ni contar todo, pero lo que tú tienes que saber, que el Señor me sanó. Y eso fue mi vida. Más adelante me volvió a sanar. Pero cuando viví una situación similar con mi hija en el 2013, cuando ella tenía 3 años y que ella tuvo una situación muy delicada de salud, créeme que mi perspectiva ante este Dios sanador fue diferente. Yo lo había comprobado con mi vida. Y cuando sucedió y cuando llegó en el momento en que mi hija estaba mal, ¿tú crees que yo dudé? ¿Tú crees que yo tuve en algún momento el decir, ¿será que Dios lo puede hacer? Si ya lo había hecho 2 veces en mi vida, tuve la plena confianza. Y aunque sabía que el tiempo podía tardar o que el tiempo podía ser diferente, porque Él tiene sus tiempos, yo tenía la plena confianza que Dios iba a hacer su buena voluntad, su voluntad buena, agradable y perfecta sobre la vida de mi hija. Y así como también ya lo había hecho en mi vida, sabía que Él también lo puede hacer en ese momento. Y gracias a Dios, Él pudo hacerlo sobre la vida de mi hija Samantha. Una vez más pude comprobar que yo tenía y que yo conocía y que yo decidía caminar con ese Dios, Rafa, con ese Dios sanador. Y este pasaje tú lo puedes leer ahí en tu casa, en Éxodo 15, 22 al 26. Una vez más, ahí iba Moisés con ese pueblo y llegaron a ese lugar y no tenían que tomar. El agua de ese lugar era un agua muy amarga. Inmediatamente el pueblo empezó a hablar mal, el pueblo empezó a murmurar a oídos de Moisés, empezaron a decir. Y este Moisés que decidió, recuerda, desde un inicio, decidió caminar con Dios. Ahí Moisés clamó a Jehová. Y Jehová en el versículo 26, tú lo puedes leer ahí en tu casa, le dijo, tienes que hacer esto. Perdón, versículo 25, uno anterior, tienes que hacer esto. Y un árbol que había ahí lo tiró a ese mar o lo tiró a ese lago y el agua se tomó de un sabor dulce, el cual pudieron beber. Y en el versículo 26, perdón, ahí es donde Dios decide y les comenta, si oyeres atentamente, perdón, pensé que lo tenía aquí, si oyeres atentamente mi voz, si oyeres atentamente a Jehová tu Dios, e hicieres, todavía le dijo, hicieres lo recto delante de sus ojos. El Señor dijo que te iba a guardar, dijo que te iba a escuchar,
que te iba a librar de la enfermedad. El Señor les prometió que iba a estar con ellos. Y ahí tú lo puedes leer con calma. Una vez más, Dios estaba respaldando a su hijo. Yo quiero que tú sepas y que hoy en esta tarde te vayas con eso. Si tú tomas una decisión correcta en tu vida, si tú tomas una decisión adecuada en el cual en la ecuación de tu vida incluyes a Dios, pero no solamente como una religión, no solamente como los atenienses ahí en Hechos 17, que tenían muchos dioses. No solamente que tú puedes decir, no, pues sí, yo sé que Dios sana, yo sé que Dios es poderoso, no, no, que tú decidas caminar con Dios bajo una relación, y eso va a través de la lectura, a través de la oración, a través de la comunión que tú al día le dediques a Dios. Si tú pones esa ecuación en tu vida, yo te puedo garantizar, yo te puedo decir que ese Dios todopoderoso que has escuchado se va a hacer real, se va a hacer verdad en tu vida y vas a poder palpar muchas cosas. Más adelante, ahí en Jueces 6, 22, 24, Jueces 6, 22, 24 dice, Jehová Shalom, el Señor es mi paz. Y esta palabra se refiere, y tú sabes, en Jueces, y si lo puedes leer en tu casa, 22 al 24, cuando el ángel se le presentó a Gedeón, y Gedeón era una persona temerosa, y el ángel le estuvo diciendo lo que tenía que hacer, y Gedeón le puso pruebas, y aún así Dios las hizo. Pero Dios conocía su creación, Dios conocía a Gedeón, y Dios sabía que Gedeón tenía miedo, y tuvo que hacer una vez más un acto de presencia de Dios. Tuvo que prender ese holocausto que Gedeón quiso plantar, perdón, que Gedeón quiso poner para Dios. Y cuando Gedeón vio eso, vino una paz. Y tú tienes que conocer a ese Dios Shalom, a ese Dios que en los momentos de mayor angustia que vas a tener en tu vida, en esos momentos en los que, híjole, ya reprobé, ¿qué voy a hacer? Que en ese momento puedas clamar y puedas decir, Señor, dame tu paz. En los momentos en los que haya muchos problemas en tu casa, en los momentos en donde haya muchas situaciones adversas y difíciles en tu casa, en esos momentos tú puedas ir en esa relación y decidir, voy a caminar con mi Dios Shalom, voy a caminar con mi Dios de paz. Y créeme, yo lo he comentado muchas veces, la palabra dice que su paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que el mundo no la tiene, el mundo no te la puede dar. Aún las cosas de dinero, aún las posesiones, aún las cosas materiales, no te puede dar la paz que te da Dios. Muchas historias puedes escuchar de gente millonaria que han tomado la decisión de suicidarse, que han tomado la decisión de acabar con su vida porque vivían bajo una depresión muy fuerte, porque aún ni todo ese dinero, ni todas las cosas que pudiese tener materialmente podían darle paz, podían darle tranquilidad. Esa paz que Gedeón en este pasaje conoció de Dios y que tú y yo también tenemos que conocer. Más adelante te voy a poner, y yo sé que, mira, este es el que a mí, y lo digo bien, lo digo con todo respeto, más me fascina. Y no sé si tú en algún momento de tu vida o tú que me escuches has experimentado ese Dios Padre, ese Dios que puedes decir, Abba Padre, tú eres mi papá, tú eres mi papito, tú eres mi Padre Todopoderoso. Y eso solamente lo puedes experimentar cuando tienes un espíritu de orfandad, cuando tienes un espíritu en el cual has sido rechazado, cuando tienes un espíritu en el cual, o un sentimiento en el cual las personas te abandonaron. Y en ese momento, cuando entiendes que el que te adopta, que el que siempre ha deseado estar contigo, que el que siempre te ha amado, que el que siempre ha estado ahí, y aún en esos momentos difíciles y tristes de tu vida, es tu padre, es tu papá, te cambia. Cuando yo entendí esta parte, mira, fue una explosión en mi corazón y en mi mente, y logré entender el nivel o la posición que yo tenía en este mundo como hijo de él. Ya no era más, y perdón que lo diga así, ya no era más un desconocido, ya no era más una cualquier persona, era hijo de Dios. Y en este punto voy a abrir un paréntesis rapidísimo. En una ocasión cuando estábamos evangelizando, yo le estaba evangelizando a una persona y cerca de él estaba un hombre. Y como en forma burlona empezó a repetir y empezó a decir ciertas cosas que yo estaba diciendo. Y recuerdo que se metió en la plática y dijo, no, pues yo también creo en Dios, y yo también soy hijo de Dios, y yo también esto, y empezó a decir, ¿no? Y con toda la autoridad que tuve en ese momento y que el Señor me dio, me dijo, no, le dije, momento, en la situación en la que tú estás,
y te respeto, pero en la situación en la que tú estás, no conoces a Dios, porque si conocieras a Dios, no estuvieras alcoholizado o drogado o no estuvieras en esta situación. Si conocieras a Dios y si tú dijeras, yo también soy hijo de Dios, le dije, eres criatura de Dios. Todos en un principio somos criatura de Dios, pero solamente el que hace la voluntad del Padre puede ser llamado hijo del Padre. Y entonces tú no estás haciendo la voluntad del Padre. Tú no puedes decir que eres hijo de Dios. Y lo tengo que decir y lo tenemos que entender en el buen sentido. No podemos ir por ahí diciendo, sí, soy hijo de Dios, pero haces lo que el mundo te dice y lo que el mundo hace. Y quien domina el mundo, quien gobierna el mundo, es otro padre, es el padre de la mentira, es el padre del engaño. Entonces, ¿hijo de quién eres? Si estás bien con el mundo, y esto ya lo hemos tocado muchas veces, si estás bien con el mundo y si estás agradable y si encajas muy bien con el mundo, es porque entonces no eres hijo de Dios, sino eres hijo del mundo y estás viviendo muy bien bajo los estatutos, las reglas y los lineamientos de como hijo del mundo y estás incluso disfrutando las herencias y las cosas que el Padre del mundo te está dando. Pero es totalmente diferente cuando eres hijo de Dios, porque cuando eres hijo de Dios puedes estar con cosas, y hablando, Dios no está peleado con la riqueza, puedes estar con cosas materiales, como también puedes no estar con cosas materiales, pero puedes estar confiado y puedes estar agradecido y puedes caminar con ese Dios real. Así como Pablo mencionó, sé estar contento en lo mucho y en lo poco. Pablo, una persona que llegó a tener un cargo muy importante y que por Jesús, que por Dios se hizo lo peor, si tú quieres, lo veían como a los demás que predicaban la palabra de Dios en ese mundo. Pablo, él lo menciona. Por él me hice de lo peor, por amor a Dios. Y aquí abro ese paréntesis, somos hijos de Dios. Y esta parte a mí, cuando empecé a conocer el ADN de Dios, cuando empecé a conocer que yo tenía la genética de Dios, que yo tenía el amor, que yo tenía el respaldo de Dios, cuando empecé a conocer todo eso, dije, ya no soy más yo un siervo, ya no soy más un desconocido, porque incluso la palabra dice, el siervo no sabe lo que hace su amo, pero la persona, el amigo, persona que está cerca, sí. Y yo te pregunto, ¿tú crees que un dueño trata de la misma forma a su trabajador que a sus hijos? Obviamente no. El trato hacia su trabajador va a ser de una forma. Si tú te quieres llamar y creer trabajador, adelante. Pero yo me quiero llamar y yo me quiero creer hijo de Dios. Y por lo consiguiente tengo que cumplir las normas o esforzarme a cumplir las reglas y las normas que mi padre me pide. Y por lo consiguiente también tengo derecho a las bendiciones y a las abundancias o a la gracia que el Señor me da también por ser hijo de Dios. Y yo sé que este regalo solamente lo podrá conseguir por medio de Jesús. Y por medio de Jesús, ahí en Marcos, y tú lo puedes leer, en Marcos 14:36, Jesús dice, en ese momento tan difícil de su vida, Abba Padre, Jesús clamó y dijo, todo es posible para ti. Ahí hay una clave muy importante que Jesús está dando a tu vida. Jesús te está diciendo, todo es posible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Si tú decides caminar con Él, todo será posible bajo su voluntad buena, agradable y perfecta en tu vida. Y ahí en ese momento dice, te pido que tú quites esta copa de sufrimiento, perdón, de mí. Sin embargo, Él reconoció en ese momento y dijo, quiero que se haga tu voluntad. Y es la parte en donde muchos ya nos desviamos. No. Que se haga mi voluntad, que se haga lo que yo te estoy pidiendo, porque yo quiero que tú cumplas lo que yo te estoy pidiendo. Y Dios no es un genio ni una lámpara maravillosa como para cumplir deseos así nada más. Dios es un Dios amoroso y Dios es un Padre amoroso, pero Dios sabe cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta y cuál es lo mejor para tu vida. Por eso Jesús ahí en ese momento dijo, pero quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Tenemos que aprender a conocer a Dios y tenemos que aprender a disfrutar. En esos momentos difíciles que a lo mejor tú no tienes un papá, una mamá, tú eres huérfano o aún teniéndolos físicamente ahí en tu casa, emocional y sentimentalmente están muy alejados porque siempre están metidos en su mundo, en otras cosas, porque muchas veces tienen mayor tiempo para la gente de afuera que para ti. Y si tú has tenido este sentimiento, tú te puedes acercar a Dios y Dios puede ser ese Dios al cual le puedes decir, Abba Padre. Y voy a terminar con este, tenía dos más, pero mira, termino con este. El Señor es mi pastor. ¿Cuántos han aprendido y cuántos han conocido?
este pasaje tan hermoso, este Salmo 23, y muchos hasta se lo saben de memoria. Y recuerda, y lo digo con todo respeto, no es saber de memoria la Biblia, es aprender a vivir la Biblia, aprender a caminar lo que el Señor nos pide. Y ahí en ese momento, el buen David estaba reflexionando sobre la relación que él tenía como pastor con sus ovejas. Él estaba reflexionando y él estaba diciendo, así tú eres, Señor, así tú eres conmigo, así como yo protejo a estas ovejas, así como yo cuido a estas ovejas, así como yo soy capaz de pelear con un león por estas ovejas, así como yo me desgasto por estas ovejas, así tú eres Dios conmigo. Él entendió eso en ese momento, pero fue hasta que decidió caminar con Dios y él decidió y dijo, tú eres mi pastor. Y en estos momentos que estamos viviendo, muchas personas pueden decir confiadamente y pueden decir con el corazón en la mano creyendo, tú eres mi pastor, nada me faltará. Junto a esos pastos delicados me harás descansar, me llevarás por esos lugares. Y así es Dios. Hoy joven, y ya termino, tenemos que aprender a tomar esa decisión. Y yo te podría hablar de muchos otros nombres y de muchas otras cosas en donde resalta la grandeza de Dios. Y yo estoy seguro que tú lo has escuchado en muchos otros mensajes, se lo has escuchado a tu papá, a tu mamá, a algún otro pastor. Pero ¿y qué? Eso no es lo importante. Lo importante es lo que tú decidas, con quién vas a caminar. Si tú decides caminar bajo tu propia prudencia, si tú decides caminar bajo tus propias decisiones, posiblemente sean buenas y posiblemente te vaya muy bien, porque también la palabra dice que el sol sale tanto para buenos como para malos. Dios es tan bueno que no se limita a que el sol, imagínate si Dios fuera malo y dijera, no, el sol solamente se lo voy a dar a los buenos. ¿Te imaginas? Pero Dios es tan bueno que hace salir el sol tanto para buenos como para malos. Y posiblemente, si tú le echas ganas, si tú sacrificas muchas cosas, te vaya bien, exitosamente en la vida, profesionalmente en la vida. Pero yo te aseguro que va a llegar un momento, y no es que te lo desee, que va a llegar un momento en el que te vas a encontrar con un tiempo vacío, con un tiempo de ausencia, con un tiempo en el que nada va a poder llenar tu vida y nada va a poder satisfacer tu vida, porque lo único que puede llenar y satisfacer es el Dios Todopoderoso. Y no es que yo te lo diga, es que su palabra lo dice, así como esa mujer cuando estaba sacando agua y Jesús le dijo, dame de esa agua. Y ahí hubo una controversia y empezó la mujer y le dijo, si tomares del agua que yo te doy, jamás volverías a tener sed. Entonces la mujer dijo, bueno, tú me estás pidiendo agua, pero me dices que me puedes dar un agua en la cual no voy a volver a tener sed. O sea, no te entiendo. Y así muchas veces pasa en nuestra vida, porque no logramos tener esa relación y esa comunión con Dios. Cuando empiezas a meterte con Dios, cuando empiezas a empaparte, cuando empiezas a tener más tiempo con Él, ahí se te abren ese velo, ahí se te abren esos ojos espirituales, esa mente, esos oídos, y empiezas a comprender y dices, oh, wow, ciertamente si yo bebo del agua que Dios me da, jamás volveré a tener sed. Ciertamente podrán venir muchos problemas, pero como dice esa parte, podrán caer 1000 y 10,000 a mi diestra, pero tú, mira, estarás conmigo. Cuando logramos ver eso, cuando logramos y principalmente decidimos con quién caminar, nuestra vida va a cambiar. Y la mejor decisión que tú puedes tener hoy en esta tarde, y no te estoy hablando de hace un mes, de hace un año, de hace 3 años, que ya a lo mejor dices, no, pero es que yo ya tomé esa decisión. Es todos los días, de nada sirve. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Pero no puedes vivir, y yo no puedo vivir bajo el milagro que Dios hizo conmigo cuando tenía 16 años. Tengo que vivir con el Dios todos los días, con ese Dios todopoderoso, con ese Dios que no cambia. Y cada vez que Él me permite levantarme y cada vez que Él me permite despertar, lo primero que tengo que hacer es, Señor, hoy yo decido caminar contigo. Hoy yo decido subirme a tu equipo. Hoy yo decido reclutarme en tu equipo. Hoy yo decido que tú estés conmigo, porque es la mejor decisión que tú puedes tomar. La mejor decisión que puedes tomar, y te lo digo, no es de meses o años atrás, es de todos los días, es caminar con Jesús, buscar de Jesús, buscar de Dios, buscar de su amor, buscar de su palabra.
Y a lo mejor no te guste mucho esto, joven, lo que te vaya a decir, o tú que me estás escuchando y te agradezco, y ya estoy terminando, te agradezco por estos minutos. Y a lo mejor no te vaya a gustar. Pero así como te leí en el principio, ese pueblo que no quiso tener una comunión con Dios, ese pueblo que dijo, no, 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 Moisés, habla tú con Dios, por favor. No puedes vivir de esa forma. No, 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 es que yo no me quiero sacrificar. Yo no quiero morir a mi carne. Yo quiero disfrutar el mundo, pero nada más quiero ir los domingos a escuchar al pastor Walter, a escuchar al pastor fulano de tal, y nada más quiero escuchar los domingos un ratito la palabra de Dios y listo. No, 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 yo no me quiero poner ahí de rodillas, yo no me quiero poner ahí a leer, yo no me quiero poner ahí a tener una comunión con Dios. Y puedes tomar la misma decisión que el pueblo en ese momento tomó. Dejaron solo a Moisés, pero tú no puedes vivir bajo la sombra, bajo la cobertura y bajo lo que las demás personas que se han decidido sacrificar, que se han decidido seguir, que se han decidido caminar con Dios. Tú no puedes vivir solamente bajo de ellos, no puedes vivir bajo los milagros de un pastor, bajo los milagros de un hermano, bajo los milagros de un familiar. Tú tienes que vivir tus propios milagros, tienes que conocer tú personalmente, tienes que conocer a Dios, tienes que tener una relación con Dios, tienes que sacrificarte en el buen sentido, tienes que dejar aquellas cosas que te están quitando, así como en Hechos 17 te lo leí, los atenienses que tenían muchos dioses y que los primeros decidieron, no, 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 estás loco, yo no decido escuchar lo que tú dices. Y los segundos decidieron, me suena interesante, pero luego platicamos. Tienes que hacer a un lado esas dos decisiones y tomar la mejor decisión, que es como lo hicieron estas personas. La tercera decisión, decidieron escuchar de ese Dios y no solamente decidieron escuchar de ese Dios, decidieron conocerlo más y caminar más con ese Dios. Pablo, 3 días solamente, cuando los discípulos estuvieron, ¿sabes cuánto tiempo estuvieron los discípulos? ¿Cuántos años? ¿Cuántos meses? ¿Cuánto tiempo estuvieron los discípulos con Jesús? Y Pablo solamente 3 días estuvo ahí cegado, estuvo ahí en la presencia de Dios. Y 3 días fue algo tan impactante cuando tú te metes en la presencia de Dios, que puede ser un día, pueden ser unas horas, pero cuando te metes en la presencia de Dios y cuando viene esta parte, con quién decido caminar y decides caminar con Dios, tu vida va a ser un parteaguas, tu vida va a ser un cambio total. Y si hoy tú lo quieres, vamos a orar y terminamos con esto. Padre, te damos muchas gracias. Y te doy gracias porque cada día puedo conocerte, porque cada día puedo buscarte, porque cada día puedo refugiarme a ti, Señor. No quiero vivir, Padre, con las promesas y no quiero vivir, Señor, con la gracia y con los regalos que tú ya me diste ayer. Te pido, Padre, que sean nuevos cada mañana, así como tú lo dices ahí en tu palabra, que tus misericordias son nuevas cada mañana, que así yo cada mañana y cada una de las personas, adolescente, joven, adulto, que en este momento esté haciendo una oración de fe, que cada uno de ellos que decida cada mañana, Señor, buscar esas misericordias tuyas, buscar ese agrado tuyo, buscar robarte una sonrisa, buscar agradarte, Señor, buscar conocerte más. Tú puedes estar con ellos, Señor. Y aún lo que el mundo ponga y aún lo que el mundo diga, no los haga hacerse a un lado, no los haga tomar decisiones incorrectas. Guárdanos, Señor. Y te pido, si hay alguien que nunca había escuchado, que tú hables en este momento a su corazón y que él en este momento pueda decir, Señor, ven a mi vida y ayúdame a seguir conociendo más de ti. Ayúdame a seguir cambiando y ayúdame a seguir descubriendo más de este amor. En tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Bien, chicos, pues la verdad una vez más te agradezco por un sábado que te puedes conectar. Yo espero que lo sigas haciendo. Créeme que esto que se hace es en obediencia a Dios y con la intención de que tú puedas seguirlo conociendo, con la intención de que tú no te desconectes, con la intención de que tú no te desvíes y no te ganen más las cosas de allá afuera. Busca de Dios, conoce de Dios, ten un encuentro, decide tener un encuentro con Dios, decide. Y cuando venga esa pregunta o venga esa frase en la mañana ahí en tu vida, ¿con quién decido caminar? ¿Con quién decido caminar? Decide caminar con aquella persona que jamás te va a fallar, con aquella persona que jamás te va a abandonar, con aquella persona que jamás te va a dar la espalda, que jamás te va a rechazar, que jamás, jamás, jamás va a querer otra cosa que tú estés bien. Y aún en esta vida, cuando pasan situaciones y circunstancias, aunque no lo creas,
Algunas de ellas son por nuestras decisiones. Y esas malas decisiones a Él también le duelen, porque dentro de su voluntad buena, agradable y perfecta está el que tú tengas la plena confianza que aún en esos momentos difíciles Él está ahí contigo. Así como Moisés, como Gedeón, como David, como muchas otras personas de la vida también pasaron por momentos difíciles, pero en esos momentos difíciles lograron clamar a Dios y lograron tener una relación y una comunión con Dios y lograron tener el favor de Dios. Así también que en tu vida decidas caminar, pero decidas caminar con Dios. A todos los que se pudieron conectar, de verdad, les agradezco. Dios les bendiga. Aún en estos momentos difíciles, decidamos lo mejor, decidamos caminar con Dios, decidamos seguir conociendo. No podemos vivir, recuerda, no podemos vivir de lo que Dios ya hizo ayer. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo que Él hizo ayer, también lo puede hacer hoy y también lo puede hacer mañana. No podemos quedarnos estancados viviendo con lo que ya hizo ayer en nuestras vidas. Hoy tiene que ser algo nuevo y algo diferente. Y mañana Él ya tiene preparado algo nuevo y algo diferente. Y tenemos que decidir caminar con ese Dios. Y además, y a pesar de todas las circunstancias y situaciones que están a nivel mundial o alrededor de tu vida, créeme que si tú decides eso, Dios no te va a desamparar. Conoce a Dios, decide caminar con Dios. De verdad, muchas gracias. Dios me los bendiga.